Bien, ahora sí, vámonos exactamente, Víctor Segarra, a las 12 casas. Y antes de empezar con el tema, que luego lo olvido, recuerden que estamos en redes sociales y hay un correo por ahí, las 12 casas con número, las12casas@pctv.mx. Ok, vamos a empezar con un tema extraño, que de hecho pues en los programas no se comenta porque la gente no conoce. En recientes años, por ahí del 2012, la National Geographic encontró algo muy extraño, que ellos decían que la cuna de la humanidad estuvo en Mesopotamia, que ya saben que es la actual Irak, pero también estaba en Sudáfrica. Y el río Tigris y Éufrates y otros dos ríos extraños que ya no existen cruzaban la zona de Irak. Luego se hizo investigaciones y descubrieron que había rastros de ADN, pero no humanoide, sino inteligente, híbrido. Luego se hicieron estudios y tal pareciera que esos estudios encontraron vestigios de fibras y de lino, y sobre todo que ese ADN tenía incrustaciones de un código genético extraño. Ya saben que están los cromosomas, que los 23, que llegamos a 46, pero ahí empezó la cuna de la humanidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que la teoría es, eso voy a engarzarlo con otro tema de otro programa, que los Anunnaki que llegaron hace 495,000 años. Hay un libro raro de Zecharia Sitchin, que es la saga de los códigos del planeta Tierra, que se llaman las Crónicas de... Uno de ellos se llama El Plan Cósmico, habré leído hace como 10 años. Bueno, el caso es que ese libro habla mucho de que cómo la humanidad llega, René, y fíjense lo que sucede. Empieza la, digamos, unión entre el Pithecanthropus erectus, hombres de Neandertal, el hombre de Pexpan y todos los hombres antiguos que no tenían una masa encefálica suficiente para ser entes pensantes, se unifican con la humanidad, pero llega una alianza, una unión con seres de un mundo, que por cierto aparece ahí en uno de mis libros del Código Bíblico, que habla exactamente de los de Nibiru. El término es Anunnaki, los que llegaron del cielo. Estos libros hablan de algo extraño, de que como Enki, Enlil, Inanna, Ishtar y otra saga de dioses medían aproximadamente 13 metros de altura. Y por cierto, hay osamentas, hay un canal, René, que está prohibido en México, quién sabe por qué, porque nos gusta que nos tengan ignorantes. Busquen una guía del programa Enigma de Australia, era como el infinito, ¿se acuerdan? De hace unos años, pero del infinito bueno de antes. Habla de cómo la humanidad llega, se incrusta, pero ellos del cielo bajan y entonces encuentran a seres primigenios primitivos. Al encontrarlos empieza esa mezcla, pero ojo, esos 300,000 años para ellos eran menos años, porque el planeta, como está en las postrimerías de Plutón, 3,600 años de nosotros, René, es un año de ellos. O sea, 100 años de ellos eran 360,000 años de aquí. El caso es que llegan, usan las minas para extraer oro. Ese oro era para cicatrizar la capa de oxígeno de ese mundo. Y no es novela esto, ¿eh? Hay registros de cómo están la tabla de los sumerios registrada. Llegan, explotan minas, Sudáfrica, se cansan, se hacen un complot. Y luego del complot llegan y utilizan parte de la humanidad, parte de ese ADN, para que ese ADN empiezan a hacer experimentaciones, aparecen mutaciones y demás, y por eso todos los seres de la antigua mitología, centauros, unicornios y eso, pues no se crean, posiblemente sí existieron, porque era parte de la experimentación previa que se usó para llegar a la humanidad. Al caso de que 100,000 años les llevó y en el 200,000 antes de Cristo aparece ese, fíjense el nombre que lleva. Eso aparece en este libro del Código Bíblico, que aparece Adamo y Evana. En el nombre de Adamo y Evana son nombres de los cuales aparecen seres perfectamente definidos, que ni siquiera eran humanoides, pero tampoco eran dioses, porque los que llegaron de ayer eran de la cuarta dimensión del tiempo y nosotros estamos en la segunda. Luego esa dichosa raza híbrida, nacimos nosotros de tercera dimensión. Esos seres empezaron a procrear, a desarrollarse, y luego tenían procreación con los dioses. Hay un libro de Erich von Däniken, para la gente de nuestra época, pues los jóvenes no van a saber ni de qué estoy hablando. Erich von Däniken escribió en los 70s La nave de los dioses. Ese es el pináculo o inicio de la saga de toda la nueva era y de toda la investigación antigua. Actualmente se sabe que el nombre que se le conoce es Eva mitocondrial. ¿Por qué? Porque en la mitosis, que es la partición, si es que se acuerdan de sus clases de anatomía, espero que se acuerden,
se supone que las células hacen una partición y esa partición es como si fuera un fractal, fuera un caleidoscopio, se parte en dos como el binario, ¿no? 4, 8, 16, se van abriendo, pero esa Eva fue la primera mujer, y tenía que ser mujer porque obviamente es el género más perfecto que hay. Aparece, se procrea, se desarrolla y empieza verdaderamente el primer ser inteligente. El primer ser inteligente pues, se desarrolla. Ella vive un tiempo humano, normal. Antiguamente, por eso en la Biblia decían, y vivió 2000, 3000 años, y Matusalén, era cierto, se vivía más tiempo porque el planeta, su rotación era más lenta, porque un ADN no corrupto, y finalmente ese ADN empezó a mezclarse con otros. Esa Eva mitocondrial, en la arca de Noé, que habría que ver si era el arca era una serie de laboratorio de matraces y tubos de ensayo, si se acuerdan sus clases de química, en donde se hacía una experimentación y empezó a mezclarse el ADN con otras mezclas místicas. Finalmente se conoce por los registros de hace 2 años, del 2012, que apareció en Sudáfrica, que era una de las cunas. Por ejemplo, ahí están las minas de Kimberley, se acordarán, una de las principales minas del mundo, donde se extrajo y se encontró por carbono 14, que es parte de un análisis que se hace para saber la antigüedad de algunos registros de carbón, 200.000 años. Entonces es misterioso que pareciera ser que el eslabón perdido, que un día se lo dije al señor Pedro Ferriz Santa Cruz, me acuerdo, hace como en el 91, antes, Jessy, que tú nacieras, un año antes, hicimos ese programa y ya la balconía la compañera. Resulta que el programa se hizo, que le digo a él, ¿y dónde está el eslabón perdido? No había eslabón perdido porque obviamente de la cuna de un humano, digamos, ignorante, al hombre constituido, le digo, y don Pedro, ¿por qué empezaron a construir pirámides, a desarrollarse la humanidad, a tener conocimiento, y de repente eran seres salvajes y de repente ya tenían una humanidad hecha? De ahí nació la mitología. No me pudo contestar porque en el segundo término, de los 90, digamos que la iglesia todavía tenía un poco de prohibiciones y en los 80 estábamos peor todavía. El caso es que el eslabón, a mi modo de entender, y eso lo encontré en el código, hay una palabra en inglés que es missing link, es eslabón perdido, y ese eslabón es la conexión astral que verdaderamente alguien en mitosis, o sea, en la partición celular, los cromosomas, los 23, los 46, por cierto, dicen que en los cromosomas de los chimpancés y de los cromosomas de extraterrestres que a algunos códigos se han enviado, exactamente coinciden al 91% de la partición mitocondrial. Dicho de otra forma, las células al partirse encontraron que tenían una condición genética muy extraña que los hermanos superiores de Orión, y eso es otro tema de otro programa, comparten con nosotros, y tal parecía que alguien llegó de los cielos a crear una especie de desarrollo místico, y finalmente esos seres aparecieron en la tierra formando parte de nuestros ancestros, de nuestros padres, y finalmente el eslabón perdido representa la unificación de esos seres con nosotros. Entonces pues fuimos creados de padres de cuarta con seres de segunda, y pues esta mezcla loca nacimos nosotros de tercera. Por eso entonces es importante. ¿Cuántos segundos me quedan? Bueno, ya 30 segundos, no quiero cortar el tema, si no después me distraigo, porque escucho voces del astral y busco muchas voces. Bueno, nos vamos ya al corte, porque este tema requiere un poco de inspiración mía, y si no me distraigo, al segundo tiempo vamos a analizar las raíces y donde ustedes pueden investigar más de las tablillas cuneiformes de los sumerios, donde aparecen todavía en Irak algunos vestigios de cómo la humanidad empezó a liberarse de esos atavismos. Víctor Segarra, 12 Casas, no se lo pierdan. Continuamos, segundo bloque a continuación.